Hola, hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas, buenas a todos ustedes, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video más, pero en este caso es un movimiento uniformemente acelerado. El problema se presenta de esta manera. En este caso es un automóvil que se está desplazando en línea recta y adquiere una velocidad que cambia con respecto al tiempo según los datos de la tabla que se observa. Entonces tengo el tiempo de 0 a 8 segundos y la velocidad va cambiando de 10, 12, 14, 16, 15, 18 y 20. Entonces me hacen una serie de preguntas. Pero antes de entrar a las preguntas, es muy importante tomar en cuenta que es una tabla y por cada tabla podemos ver un gráfico. Ok, entonces yo aquí tengo ya el gráfico hecho. Lo hice en Excel para que se dieran cuenta. Miren, yo aquí tengo el gráfico y este gráfico presenta tiempo en el eje X y velocidad en el eje Y. Como pueden darse cuenta, este movimiento en 0 segundos ya venía moviéndose. ¿Qué quiere decir esto? Que ya venía moviéndose antes de empezar a tomar en cuenta el tiempo. ¿Okay? Si se dan cuenta, aquí tenemos una línea recta y luego aquí esto de cierta manera es otra línea recta y luego aquí baja un poquito y luego vuelve a subir. Entonces me hace preguntas acerca de esto. Y con el gráfico yo puedo ver cada una de ellas. Entonces vamos a ver. Vamos a ir contestando cada una de ellas analizando el gráfico que tenemos ahí. Me pregunta, ¿en qué intervalos de tiempo el movimiento del auto muestra una aceleración? ¿Qué significa que haya una aceleración? Que su velocidad vaya aumentando o disminuyendo, porque también podemos tener una aceleración negativa, pero pues en este caso se refiere a una aceleración positiva por el hecho de que aquí en la tercera pregunta, en el inciso C, me están preguntando dónde la aceleración es negativa. Entonces vamos a tomar en cuenta los intervalos en los que la aceleración aumenta, perdón, la velocidad aumenta. ¿Dónde la velocidad aumenta? Pues yo me doy cuenta que aquí estaba en 10 y luego subió a 12 y luego subió a 14 y luego subió a 16. En 16 se quedó. Quiere decir que si yo tomo en cuenta que este es el primero, A, B, C, D, E, F, sigo, G y H. ¿Cuál me falta? A ver, ok, cada punto, perdón, esto es, la A quedaría aquí, B, C, D, E, F, G, ajá, y luego sigo H, I. Ok, ahí están los puntos que está marcado en la tabla. Quiere decir que de A a D, el intervalo de A a D significa que de 0 a 3, ok, tuvo una aceleración positiva, porque la velocidad, mira, va aumentando para arriba, ¿sí? Pero también el intervalo de 6 a 8, en el del G a la I, su velocidad también empieza a aumentar y lo podemos ver en la tabla. Lo podemos ver en la tabla eso también. ¿Por qué? Porque miren, en el primer intervalo aumentó de 10 a 16. En 16 se queda y luego vuelve a aumentar del 15 al 20. Entonces, para darle una respuesta al inciso A, de acuerdo a la gráfica y a la tabla, podemos decir en el intervalo de, vamos a ponerle así, 0 a 3 segundos, su velocidad aumenta, su velocidad aumenta.
Me están diciendo que muestre únicamente los intervalos en las que su aceleración tiene aceleración. No me están pidiendo la aceleración. ¿Ok? Ahorita de igual manera lo vamos a calcular. Aquí está. Este es el primer caso que tenemos, ¿sí? Pero también tenemos otro punto en la que la velocidad también aumenta. Dijimos que de la F a la I, porque del 16 aumentó a 20, y quiere decir pues que del 5 al 8 también aumentó. Entonces en el intervalo de 5 a 8 su velocidad aumenta. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo ya estoy contestando la primera pregunta. ¿En qué intervalo de tiempo el movimiento del auto muestra una aceleración? Pues en estos dos intervalos muestra el carro una aceleración, porque su velocidad aumenta, única y exclusivamente porque la velocidad aumenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos con la pregunta del inciso B. ¿En qué intervalos la aceleración es nula? ¿Dónde veo la aceleración nula? ¿Cuándo veo una aceleración nula? Cuando no existe un cambio de velocidad. La aceleración es igual a 0 cuando el cambio de velocidad es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad permanezca constante. ¿Dónde permanece constante la velocidad? Pues si nosotros lo vemos en la gráfica, es muy sencillo. Aquí llegamos a una velocidad de 16 y me quedo en 16. Mira, 16, 16. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en el intervalo de 3 a 5 me estoy quedando a una misma velocidad. En este intervalo su velocidad, su aceleración es 0. ¿De acuerdo? Entonces, el inciso B, en el intervalo de, dijimos, de 3 segundos a 5 segundos, permanece constante de 3 a 5. Su aceleración es nula porque, vamos a poner porque su velocidad no cambia. ¿Ok? Entonces tenemos este segundo caso. Vamos con el tercero. ¿En qué intervalo su aceleración es negativa? Yo me voy a dar cuenta de algo. Si en un gráfico de velocidad contra tiempo, en un movimiento uniformemente acelerado, la pendiente es positiva, voy a tener una aceleración positiva. Si la pendiente es negativa, voy a tener una aceleración negativa. ¿Dónde veo pendientes? Pendiente positiva, aquí. Pendiente 0, aquí. Pendiente negativa, aquí. Y otra vez pendiente positiva. ¿En qué intervalo entonces su aceleración es negativa? Pues en el intervalo de 5 a 6, únicamente en este punto. En estos dos puntos, F y G. ¿De acuerdo? En donde baja la velocidad. ¿Sí? ¿En dónde baja la velocidad? Pues 10, 12, 14, va subiendo, 16, se queda en 16 y luego de 16 baja a 15. Por lo tanto, aquí del 16 al 15 baja su velocidad del 5 al 6 en tiempo. ¿Ok? Entonces, ahí es donde su aceleración es negativa. Entonces, en el intervalo de 5 a 6, ¿verdad? Dijimos, a ver, ajá, del 5 al 6. El intervalo de 5 a 6. Su aceleración es negativa. ¿De acuerdo? Muy bien.
Espero les vaya quedando claro cómo vamos contestando de acuerdo al gráfico y de acuerdo a las preguntas. Ojo, no me están pidiendo el valor de la aceleración en cada parte, ¿ok? En cada intervalo. Sin embargo, lo podemos calcular sin ningún problema, ¿ok? Y el último inciso dice: ¿en qué intervalo su movimiento es uniformemente acelerado? ¿Qué significa que su movimiento sea uniformemente acelerado? Que el cambio de velocidad sea constante, vaya cambiando constante. Yo veo aquí, vamos a ver, para eso tenemos que calcular las aceleraciones. Yo tengo que ir calculando las aceleraciones de cada punto. Yo veo que de A a D se acelera. Entonces vamos a calcular la aceleración de A a B, de B a C y de C a D. Aquí sí tenemos que hacer el cálculo para ver en qué puntos, en qué intervalos la aceleración es constante, permanece igual. Solamente y única y exclusivamente lo voy a calcular en los puntos que está acelerado. ¿Dónde está acelerado? Pues en los intervalos de 3 a 5 y en los intervalos de 5 a 8. ¿Ok? No tengo necesidad de calcularlo en el intervalo donde es negativo, por el hecho de que ahí es una sola aceleración y sé que es constante. ¿Ok? Entonces, ya por default ya es constante por ser una sola aceleración negativa. Pero aquí sí necesito yo ver si la aceleración es constante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir por partes. Inciso D. Para calcular la aceleración voy a usar la definición de aceleración media. ¿Ok? La definición de aceleración media es simplemente el cambio de velocidades entre pues el intervalo de tiempo que yo tenga. Entonces voy a calcular la aceleración en este caso de A a B. Entonces vamos a ir poniéndole así: aceleración AB. La aceleración AB pues es velocidad de B menos la velocidad en A entre el tiempo de B menos tiempo de A, por el simple hecho de que pues son los puntos finales y puntos iniciales. Me voy a la tabla y entonces tengo que la velocidad de B es 12, la velocidad de A es 10. 12 menos 10 entre 1 menos 0. ¿Ok? Entonces tengo aquí 12, ojo con las unidades, menos 10 entre pues un menos 0. Estamos hablando que esto es 2 sobre 1. ¿Ok? Y esto estamos hablando que son 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la aceleración de AB es 2 metros sobre segundo cuadrado. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora tomando de B a C. Y si sale que la aceleración es de 2, pues sigue siendo, ahí está constante. ¿Ok? Entonces la aceleración de B a C. Entonces es lo mismo, velocidad de B, perdón, velocidad de C, que es velocidad final. Velocidad de C menos velocidad de B entre tiempo de C menos tiempo de B. Ok, me voy a la tabla y veo los datos. Entonces, 14 menos 12 entre 2 menos 1. 14 menos 12 entre 2 menos 1. Aquí 14 menos 12 es 2, entre 2 menos 1 es 2, es 1. Entonces 2 metros sobre segundo entre 1. Aquí si nos damos cuenta, el movimiento de aquí, de A a C, es constante. Vamos a ver si hasta D. Vamos a ver si hasta D. Tomando en cuenta 16 menos 14 entre 3 menos 2. Ok, vamos a hacerlo ya un poco más rápido. A de C a D. Entonces tengo que es 16 menos 14. Menos 14. Ok, entre 3 menos 2.
pues 16 menos 14 es 2, otra vez, entre 3 menos 2 es 1, como podemos darnos cuenta, aquí entonces podemos decir que desde el intervalo, ojo, fíjense bien, desde el intervalo de 0 a 3 segundos, este sí es constante. En este primer intervalo, su aceleración sí es constante. Vamos a comprobar del intervalo del 5 a 8, a ver si la aceleración es constante. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ya aquí tengo estos primeros que sí son constantes, porque la aceleración es la misma. Entonces vamos a comprobar el intervalo de 5 a 8, que viene siendo F, de F a G, de G a H y de H a I. FG, GH y HI. Ok, entonces vamos a ver aquí. Aceleración del de la F, de FG, de FG. Esto va a ser igual pues a la velocidad de G menos la velocidad de F entre el tiempo de G menos tiempo de F. Entonces vamos a ver los datos, ¿sí? Velocidad de G 15 menos no, perdón, es de la G, no, porque va para abajo, sería de G a la I, perdón, de la G a la I. GI sería esto, porque acuérdense que en la parte de esa baja, entonces no aplica. G, a ver, GH primero, ¿ok? Entonces aquí corregimos GH, ¿ok? Porque en ese punto aquí bajó, entonces es una aceleración negativa, ¿ok? Yo quiero las positivas, que es movimiento acelerado. Positivo, entonces es constante lo que yo quiero comprobar. Yo sé que la de F a G es constante, entonces no hay ningún problema. Yo la podría calcular, pero pues no es tan necesario. ¿Ok? Entonces, igual la vamos a calcular ahorita. Del G a la H, entonces sería 18 menos 15 entre 7 menos 6. 18 metros sobre segundo menos 15 metros sobre segundo entre 7 menos 6. ¿Sí? 7 menos 6. 7 menos 6. Ajá. Tengo que estarme regresando, chicos, porque tengo que verlo. 7 menos 6. Ahí está. Entonces tenemos 18 menos 15 son 3. Ok, 3 metros sobre segundo entre 1. Como podemos darnos cuenta, 3 metros sobre segundo al cuadrado. Es una aceleración constante. Bueno, sí, no es igual a esta. Es un intervalo diferente. Pero sí, del G a la... del H al I sale igual a 3. Quiere decir que este es un intervalo también con una aceleración constante. Diferente a los anteriores, pero sigue siendo constante en ese intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a calcular del H al I. ¿Ok? Entonces la aceleración de H a I. Entonces tendría velocidad en I menos velocidad en H entre tiempo de I menos tiempo de H. Ok, entonces vamos viendo los datos acá. Sería 20 menos 18. 20 metros sobre segundo menos 18 entre, pues sería 8 segundos menos 7 segundos. 20 menos 18 es 2. Ok, si estoy, a ver si está bien. Ajá, 20 menos 18 es 2. Entonces aquí es 2 metros sobre segundo entre 1. 2 metros sobre segundo al cuadrado. Démonos cuenta de algo.
¿Dónde es constante la aceleración? Única y exclusivamente en este intervalo de acá, porque aquí ya no es igual, y en el último. ¿Okay? ¿Dónde es constante? Donde sea igual. Es decir, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro. ¿Sí? ¿Dónde es constante la aceleración? De A a D y de H a I. Entonces podemos poner que la aceleración, vamos a poner aquí, la aceleración es constante en el intervalo de 0, vamos a ponerle en tiempo, de 0 a 3 y de 7 a 8. De 7 segundos a 8 segundos. Este es el intervalo en la que la aceleración permanece constante. Fuera de estos intervalos tengo una aceleración negativa y tengo una aceleración igual a 3. ¿Ok? Entonces, fuera de esos intervalos, las aceleraciones ya no son diferentes, entonces no serían constantes en esos intervalos. Sin embargo, tengo entonces aquí varios movimientos. Tengo un movimiento uniformemente acelerado, tengo un movimiento a velocidad constante, tengo un movimiento desacelerado, se desacelera de aquí a aquí, se desacelera, y finalmente pues se vuelve a acelerar otra vez, y otra vez se vuelve a acelerar. ¿Sí? Se acelera más y luego se acelera a la aceleración que teníamos anteriormente. Entonces tengo varios movimientos: acelerado, velocidad constante, desacelerado, pues que es básicamente acelerado, pero pues en sentido contrario, y otra vez acelerado. Ok, entonces este sería el análisis de este problema gráfico. Bueno, que te dan una tabla y en la que podemos graficarlo y podemos ver cómo se maneja o cómo se expresa las aceleraciones y los intervalos en este caso. ¿De acuerdo? Espero este problema sea de tu ayuda y puedas aplicarlo en donde necesites hacerlo. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye bye.